con la tesis Estudio del comportamiento de estructuras de mampostería en el municipio de Jojutla debido al sismo del 19 de septiembre de 2017. Propuesta de modificación de criterios de diseño sísmico. Este evento consistirá de una presentación del sustentante de aproximadamente 35 minutos. Luego tendremos una ronda de preguntas de los tribunales, seguido por preguntas del público asistente. Posteriormente, se desactivarán cámaras y micrófonos y se desalojará el recinto para deliberación del jurado. Y al final se empezará el evento para dar a conocer el resultado y terminar este evento. Buenas tardes, sinodales, doctores, buenas tardes a los presentes, y buenas tardes a los que se encuentran conectados por medio de la plataforma en el país. Soy Felipe Sánchez Sánchez y me presento aquí para obtener el grado de maestro en Ingeniería Estructural o maestría en Estructuras con la tesis denominada Estudio del comportamiento de estructuras de mampostería en el municipio de Jojutla, debido al sismo del 19 de septiembre del 2017, propuesta de modificación de criterios de diseño sísmico. Tengo que decirles que la idea de generar este trabajo de investigación, pues a mí que me tocó vivir todo el desastre del 2017, que lo viví de cerca, me nació la inquietud de generar algo para las futuras generaciones. Dentro de este trabajo me planteé tres objetivos principales. El número uno es obtener datos que ayuden a entender y mejorar el comportamiento de las viviendas de mampostería en el municipio de Jojutla. Número dos, que los datos obtenidos y su análisis sirvan para proponer la actualización del reglamento de construcción del municipio de Jojutla, incorporando algunas recomendaciones que coadyuven a la respuesta estructural de las construcciones de mampostería, sea más eficiente y se evite daño en el patrimonio de los habitantes del municipio, generando con esto seguridad y conservación de sus viviendas ante futuros sismos. Y la número tres, encontrar la relación entre las características del sismo y los efectos del suelo con los daños sufridos por las edificaciones de mampostería en Jojutla. Hablando de la investigación, inicio con una breve historia de lo que es la mampostería. Desde las primeras piezas de mampostería como tal, de 8000 años antes de Cristo, que fue la muralla de Jericó, Jerusalén, pasando por las mamposterías de las culturas mesoamericanas. Tenemos ahí en la fotografía una imagen de Coatetelco, es una estructura que está aquí en Morelos, de la cultura tlahuica, más o menos entre 500 y 150 años antes de Cristo. Desde entonces hasta la actualidad, y me detengo por ahí de los años 60, gracias al doctor Roberto Meli Pidalla, hizo aportaciones desde 1966 para el Reglamento de Construcciones y Servicios Urbanos del Distrito Federal, para después en la edición de las primeras normas técnicas en 1976 y sus actualizaciones subsecuentes 1985, 1987, 89, 95, 2004, 2017, 2020 y la última versión con vigencia efectiva a partir del 19 de octubre del 2023. En el trabajo también hago la definición
de los tipos de mampostería. Muy breve, la mampostería confinada es la que más se usa aquí en la región, lo que es Jojutla, Tlaquiltenango, utiliza mucho la mampostería confinada. La mampostería reforzada interiormente, que utiliza piezas huecas y son rellenas con varillas y mortero, y algunas estructuras todavía que existen de mampostería simple, como puede ser el adobe, como puede ser mampostería que no lleva ningún tipo de refuerzo. En el trabajo abordo las definiciones, también abordo las fallas, ya que dije que la mampostería confinada es la más común. Tenemos algunas fallas, las más comunes, que es la flexión, la falla al cortante y falla por deslizamiento. Abordo también un poquito el tema de la rehabilitación, las técnicas de esta rehabilitación, las más comunes, que es reparar grietas, inserción de barras de refuerzo, encamisado de muros, adición de confinamiento, donde no lo tienen o donde es necesario refuerzo. Y en un apartado también hablo del comportamiento dinámico de la mampostería. Es un tema que a nivel licenciatura no se ve tan a detalle, por eso quise abordarlo en este trabajo. Sabemos que el sismo introduce en las estructuras varios ciclos de solicitaciones en distintas direcciones. Por esta razón es importante analizar el comportamiento de las estructuras ante repeticiones de cargas alternadas. Este comportamiento representa mediante curvas carga de formación obtenida de ensayo bajo cargas alternadas, dichas curvas que se presentan en la forma de lazos de Pérez. Presento una gráfica hecha por Alcocer en 1993, donde podemos verificar la gráfica de distorsión con respecto al cortante base. En el trabajo abordo un poquito los conceptos de lo que es el comportamiento dinámico de la mampostería. Y entrando un poquito ya al tema de Jojutla, presento la primera fotografía. Es una foto icónica que le dio vuelta al país. Es la fachada de un salón de la escuela primaria 10 de abril de Jojutla, en la Emiliano Zapata. ¿Sí? Es septiembre de 2017. Podemos observar el daño que tuvo el muro de mampostería, cómo se aprecia visiblemente las grietas formando la X, síntoma del daño generado por el sismo de 2016. Para dar un poquito de contexto, y para los que nos ven de otras partes del país, Jojutla, tenemos ahí el mapa del estado de Morelos, está ubicado en la zona sur del estado, lo tenemos ahí visto en color amarillo, está rodeado por los municipios, lo comenté antes, de Pontevixtla, Zacatepec, Tlaquiltenango. Un poquito revisando los daños de este sismo en Morelos, tenemos algunos datos interesantes, que hubo un aproximado de 52 colapsos y 1.157 edificaciones con daños severos. Dentro de estos daños podemos clasificar algunos, los más comunes, como son estructuras con planta baja débil, falta de confinamiento, irregularidad torsional, discontinuidad de muros, cambios de rigidez, plantas alargadas, insuficientes muros en una dirección. Lo sacamos de García Carrera 2018, estas estadísticas. Algunos datos de los edificios patrimoniales que también fueron muy evidentes en el 2017. Tenemos aquí la fachada del Templo Católico de Mampostería en Jojutla, 2 semanas después del sismo del año 2017. La foto tomada por el doctor Espinosa, justo días después del sismo. Es el santuario del Señor de Jojutla. Normativas aplicables, doy un breve paso en el trabajo por lo que sería el capítulo de diseño por sismo del Manual de Diseño de Obras Civiles 2015, el reglamento del municipio de Jojutla y la norma técnica complementaria 2020. Caracterización del suelo de Jojutla.
En esta fotografía ubico 3 lugares de un estudio de mecánica de suelos que hizo el Tecnológico de Zacatepec. En las 3 colonias donde más daño se presentó, vemos en color azul lo que es la colonia Centro, en color negro la colonia Emiliano Zapata y en color rojo la colonia Benito Juárez, todas de la cabecera municipal. Datos interesantes de este estudio de mecánica de suelos: sondeamos en la colonia Emiliano Zapata a una profundidad de 10 metros. El primer estrato, que es 1.20, tiene una clasificación de arcilla de alta plasticidad, de acuerdo a la clasificación SUBS. Después un estrato de 2.5 metros, sigue siendo arcilla de alta plasticidad. Y el último estrato de 6.3 metros es arcilla de baja plasticidad. Para la colonia Benito Juárez no cambia mucho el panorama. Tenemos un estrato de 1.8 de arcilla de alta plasticidad, otro estrato de 1.3 arcilla baja plasticidad, y después 2.2 metros de arcilla arenosa. Sondeamos una profundidad de 5 metros con 30 centímetros. Para lo que es la colonia Centro, tenemos un estrato de arcilla de alta plasticidad, uno más de 2.6 metros de alta plasticidad y uno más de 5.7 metros. Sigue siendo hasta los 9.60 arcilla de alta plasticidad. ¿Qué ocurrió en el sismo 2017? Fue el martes 19 de septiembre del 2017 a las 13 horas 40 minutos 40 segundos. Tuvo una magnitud de 7.1. El epicentro se localizó al sureste de Xochiapan, Morelos, 120 kilómetros de la Ciudad de México y 47 kilómetros de... Los datos hipocentrales fueron 18 grados, latitud norte, y 98.72 longitud oeste, a una profundidad de 57 kilómetros, perdón. Características de un sismo intraplaca. En esta región, la placa de Cocos se produce por debajo de la placa de Norteamérica. Datos tomados del Servicio Sismológico Nacional días después del sismo. Analizamos algunos acelerogramas en el trabajo, a encontrar algunos datos de acelerogramas. Les presento aquí uno de la estación Rabo, que está ubicada en la ciudad de Puebla, donde podemos observar, espectros de respuesta estimado para estos registros. En el eje horizontal se grafica el periodo en segundos y en el eje vertical la pseudoaceleración. El periodo de la máxima aceleración se encuentra exactamente a 0.20 segundos, lo vemos ahí en la franja roja, en cada una de las direcciones. El color verde, hablo de los espectros, es para la componente vertical. Los colores azul y rojo es para los componentes horizontales. Datos también tomados del sismo. Esas fueron las características del sismo. Para el periodo fundamental de las estructuras, la respuesta dinámica de una edificación durante un sismo está determinada por la relación entre el periodo de vibración de las ondas sísmicas y el periodo propio de vibración de la estructura. Cuando ambos periodos se aproximan y su cociente se acerca a la unidad, la edificación entra en resonancia, lo que provoca un incremento significativo de los desplazamientos de la estructura. Este fenómeno, a su vez, aumenta los esfuerzos en los elementos estructurales, lo que puede derivar en un mayor nivel de daño en la edificación. En zonas cercanas al epicentro, el suelo vibra a alta frecuencia, con periodos cortos de apenas unas décimas de segundo, como ocurrió en la ciudad de Jojutla durante el sismo 2017. En estas condiciones, es muy probable que las edificaciones de baja altura entraran en resonancia. El periodo natural de la estructura es un dato que se requiere analizar, incluir estructuras que tengan una respuesta adecuada
a las vibraciones generadas por los sismos. En el trabajo presento un poquito la aplicación de fórmulas empíricas para determinar este periodo de las estructuras. Aquí solamente presento un ejercicio que hice con una fórmula de Meli en su libro Diseño Estructural y calculo el periodo de Visual para 3 estructuras, una de un nivel que me da 0.09, de 2 niveles 0.18 y para 3 niveles 0.25. Las viviendas de Cojutla antes del sismo de 2017 tenían un máximo de 3 niveles, siendo la mayoría de un solo nivel. A partir del cálculo anterior, se puede estimar que los periodos naturales de estas edificaciones oscilan entre 0.1 y 0.3, recordando las aceleraciones en el espectro de la estación Rabo. Los picos más grandes están entre 0.1 y 0.4, por lo que estas estructuras entraron en resonancia, generando los daños ya conocidos en el municipio de Xochitl. Abordo también un tema, una propuesta de actualizar el reglamento basado en que el artículo 115 de la Constitución faculta a los municipios en su ámbito local a revisar, adecuar y autorizar la reglamentación aplicable en el ámbito local a partir de la reforma de 1994. Y también la Ley Orgánica Municipal faculta a los municipios para elaborar y aprobar reglamentos necesarios para la buena relación entre los ciudadanos. La misma ley orgánica define concretamente cómo son los reglamentos y menciona que es el presidente municipal, síndico y regidores quienes podrían presentar la propuesta de reglamento. Además, faculta al mismo artículo a ciudadanos normales sin cargo poder hacer una propuesta. Consideraciones del pueblo de Jojutla de Juárez. La consideración más importante que pensamos es determinar los efectos de sitio, que los espectros de diseño sean acordes a los diferentes tipos de suelo y su comportamiento dinámico ante las situaciones sísmicas. Existe la iniciativa del Instituto Tecnológico de Zacatepec de ayudar con estos estudios y lograr una zonificación para el municipio de Jojutla y después continuar con otros municipios del estado de Morelos. En el trabajo también hago un pequeño análisis de lo que es el macródisis, ¿sí? Que ayuda a toda la República Mexicana a tener espectros de diseño. ¿Sí? Aquí tenemos en la gráfica lo que sería un espectro para un material tipo 1. Podemos observar que el periodo fundamental para este espectro está por ahí del punto 0,1, ¿sí? O sea que incluye al punto 2 que vimos en el estudio. Para el material tipo 2, me marca un periodo fundamental del punto 29, y para el tipo 3, un periodo fundamental de punto 2. ¿Sí? Es decir, las tres gráficas abrazan lo que se midió después en sitio, que vamos a ver. Hicimos mediciones en sitio para verificar las propiedades del suelo y se realizó una campaña de mediciones en campo con acelerómetros. Uno de los sitios elegidos fue el lugar que ocupa el patio de la primaria 10 de abril, ubicada en el corazón de la colonia Emiliano Zapata, que fue conocida en el año 2017 como zona 0 por el grado de destrucción que tuvo el sismo. Para checar la veracidad de los resultados, invité a un amigo de la empresa Prospecciones Geofísicas, al geofísico José Rafael Martínez Ponce, a que nos ayudara a hacer mediciones, poder constatar que los resultados que nosotros estamos poniendo sean reales. Y asistió, nos acompañó a hacer mediciones. Una vez procesados los datos de las mediciones,
se pudo determinar que el periodo natural de vibrar en el sitio, en la escuela primaria 10 de abril, ubicada en la colonia Emiliano Zapata de Jojutla de Juárez, Morelos, es de 0.22. ¿Qué aprendimos? El sismo 2017 fue un evento intraplaca, es decir, un sismo generado a poca profundidad, aproximadamente 57 kilómetros, muy cercano al sitio de afectación. Este tipo de sismos atiende a generar movimientos sísmicos con contenido espectral dominante en frecuencias altas, lo que equivale a periodos cortos, menores a un segundo. El efecto combinado de la amplificación del movimiento sísmico del suelo y la coincidencia de periodos sismo, suelo y estructura generó una condición de resonancia crítica, es decir, la energía del sismo fue transferida con gran eficiencia desde el terreno a las estructuras, produciendo movimientos laterales amplificados que muchas edificaciones no fueron. Conclusiones y resultados. Al inicio de este trabajo se planteó como una posibilidad que la gran cantidad de daños estructurales en las edificaciones estaba asociada a la falta de observancia del reglamento vigente, incluso al desconocimiento del mismo. Con el transcurso de la presente investigación se han definido otras consideraciones que se describen a continuación. Los daños estructurales en Jojutla fueron extensos. Se observaron colapsos totales en viviendas, escuelas, edificios administrativos y hospitales. En muchas edificaciones fallaron los muros de carga, los entrepisos sufrieron desprendimientos y las colisiones entre elementos estructurales no resistieron los esfuerzos cortantes inducidos por las oscilaciones. Las construcciones más afectadas fueron aquellas con irregularidades estructurales, ausencia de confinamiento o materiales no normados, lo que agravó la vulnerabilidad frente al fenómeno de resonancia. Dentro de este trabajo presento dos propuestas. La primera es una propuesta de zonificación, haciendo una recopilación de información en lo que sería protección civil estatal, y aprovechando la presencia en el tecnológico de personas que vivieron de cerca el fenómeno. Uno de ellos es el compañero aquí presente, Benjamín Toledo, quien era el director de obras públicas justo en el momento del sismo. Él recorrió calle a calle y palmo a palmo para verificar los daños. Hicimos una propuesta de zonificación. Tenemos ahí en color rojo la parte que consideramos nosotros la zona altamente dañada, que comprende la Emiliano Zapata, lo que es la Benito Juárez y lo que es la colindancia con Tlaquiltenango. Sí, tenemos un color amarillo, la zona medianamente dañada, que es el centro, y la zona verde, que sí tuvo daños, pero fueron poco menores. Para esto se están generando instrumentos jurídicos y técnicos necesarios para que puedan trabajar en conjunto instituciones como el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Zacatepec, el Instituto Nacional de Electricidad y Energía Limpia, SINEL, la Universidad Autónoma Metropolitana, Universi y el Tecnológico de Puebla. La propuesta es continuar con los trabajos hasta encontrar coincidencias en las características físicas de esta propuesta. Cuenta de modificación para los parámetros TV del MS2. Algunos ya conocemos estos conceptos, que sería el TA y el TV. Son dos periodos fundamentales que definen la forma del espectro de diseño sísmico. Se puede considerar en el espectro como una huella digital de cómo el suelo responde a las estructuras y a los terremotos. TA, marca el inicio de la meseta del espectro y es el punto donde la aceleración sísmica alcanza su valor máximo y se mantiene constante. Representa el momento en que las estructuras más rígidas comienzan a experimentar la máxima fuerza sísmica.
TV señala el final de esa meseta. A partir de este punto, la aceleración comienza a disminuir gradualmente. Esto representa la transición donde las estructuras más flexibles experimentan menores fuerzas sísmicas. En relación a los valores especificados para Jojutla, se puede reducir los valores, esa es mi propuesta, a partir de lo que medimos en campo, para los valores de TV, para el cálculo de espectros regionales. Es decir, llevar los datos de la tabla, que ahorita vamos a ver, al 60%. Esta propuesta es el inicio de los trabajos que permitirán, después de caracterizar el suelo de otras zonas de la cabecera municipal, porque siendo honestos, hasta ahorita lo único que hemos medido y valorado es la colonia Emiliano Zapata. Tenemos ahí la tabla que marca el manual de diseño de obras civiles. Ahí represento el cuadro. Los valores actuales es 0.6 para el tipo 1, 1.4 para el 2 y 2 para el material tipo 3. La propuesta es llevarlo a 0.4, 0.8 y 1, en vista de que ya vimos que el periodo del suelo en el sitio es de 0.20. Ocho años después, presento dos fotografías. La de la izquierda es justo horas después. Sí. La de la derecha es cómo está la escuela actualmente. Nosotros los técnicos debemos de aportar nuestro granito de arena. No se lo dejemos todo a la residencia, que les demos datos base, que sea menos difícil. Cierro con esta frase del autor anónimo: la verdadera fuerza de una sociedad no se mide en tiempos de calma, sino en su capacidad de levantarse después de la crisis. Entonces, ya tenemos un comunicación. Yo agradezco antes por la claridad de presentación. Sinceramente, pues decimos que así estado y que ha sido para mí. No sé si tienen preguntas. Escribí varias notas, pero nada para hacer comentarios adicionales. Sin embargo, bueno, vamos a pasar una etapa de preguntas de los jóvenes. Y pues le voy a dar la mano maestro Jesús Juárez García, y seguimos primero. Si nos escucha. Hola, hola. ¿Sí se escucha bien mi voz? Sí, estamos escuchando. Bien. Pues primero quiero felicitar al sustentante por el trabajo que ha realizado. Es un trabajo que me parece importante y pertinente en el sentido de que es una investigación específica pues, de la zona de Jojutla. Y la pertinencia radica en el hecho de que aporta elementos para prevenir efectos adversos de eventos posteriores de tipo sísmico. Yo de mi parte quisiera plantear una primera pregunta al sustentante Felipe Sánchez. En este sentido, en la práctica de la construcción se utilizan varias técnicas para reforzar muros con grietas o fisuras.
de acuerdo con el documento, se mencionan dos de ellas, que es la inserción de barras de refuerzo por un lado y el encabezado de muros por otro. Quiero pedirle por favor que describa los pasos principales para la ejecución de cada una de estas técnicas eh, de, de reforzamiento y al final, me refiero que incluya en esta intervención, pues algunos requisitos de ranuración, los barrenos, anclajes, en fin, cosas que en el procedimiento se tendrán que hacer. Y hacer una comparación breve entre ambos sistemas en cuanto a ventajas, desventajas de cada uno y sus, en términos de resistencia, rigidez que aportan y el costo. Sí, la inserción de esfuerzo. Esta técnica consiste en cortar varillas muro, varillas de refuerzo, eh, fijándolas de alguna manera para que pueda hacer un cuerpo con el muro dañado, de preferencia, o se estila para muros dañados. A diferencia del encamisado, que es, lo más común es que le adicionan una malla este, que tiene acero en ambos sentidos, y el anclaje lo más común es para no dañar más con ranuras. Lo que se utiliza un poco más es usar anclajes químicos que permitan con algunos taquetes fijar la malla y poder poner el aplanado. Esto nos genera que el espesor del muro aumente, pero siendo parte integral del muro, y genera una resistencia importante mayor al tener ya un espesor mayor que el original. Incluso se han hecho pruebas hablando de ventajas del encamisado o del chape, algunos le llaman el chape, se lo colocan a muros que ya perdieron totalmente su resistencia, y con esta técnica logran recuperar un gran porcentaje de resistencia. Por cuanto a costos, creo que es un poco mayor el enchape, pero como dije antes, garantiza mucho mejor que el muro pueda recobrar la resistencia. Si no, la original se acerca mucho a la GDLS. Muy bien, muchas gracias. De mi parte, de momento es todo. Eso no dice que decía, no. Gracias, ahora sí. Gracias. En principio, yo también te felicito por tus tesis. No sé qué. ¿Cuál fue la principal causa del daño en la zona cero? De acuerdo. Para mí fue la resonancia. No podemos hablar de los otros factores, porque precisamente la primaria 10 de abril era una edificación tipo CAPSE que cumplía con las especificaciones, y su proceso constructivo y su forma de construirse era superior a las viviendas normales. Entonces, sí, uní construyéndola con todo lo que marca el reglamento, cuidando proceso constructivo, donde hubo un residente, hubo un supervisor,
donde hubo recursos suficientes para construir algo de calidad. Y la escuela no era antigua, eran módulos de aulas de reciente diseño y vimos los daños. Entonces, desde mi punto de vista, no soportó los esfuerzos que generó la vibración generada en ese. Sobre todo le decía, no lo vi en tu tesis, que me refiero a los escritos. ¿Cuál es el principal cambio hoy no, en el personal, en estudiar la maestría de estructuras y en particular que hayas tenido que realizar esta tesis? En mi persona ha sido una gran experiencia, desde lo técnico hasta lo personal. Creo que fue la mejor forma de actualizar, de entender conceptos que desde la licenciatura y que a veces uno los pone en práctica, pero no los entiendes tan a conciencia. Hoy me siento, aún sin todavía tener el grado, me siento con más competencia. Me paro en el aula con mis estudiantes con mucho más seguridad de lo que les estoy enseñando. Tengo otra pregunta. ¿Puedes decir las 3 contribuciones más importantes que presentas en esta tesis? Podría preguntarte por una, pero sé que hay más. Entonces menciono, o te pido que menciones las 3 más importantes que te consideras. Primero, la característica del sitio. Investigar, interpretar varias fuentes y determinar exactamente cuáles fueron las características del sismo. Creo que, por lo menos para los efectos en poco, creo que es una de las aportaciones. Caracterizar el sitio de Emilianos, encontrar exactamente el periodo de vida del suelo. Creo que es una aportación que va a ayudar. Repito, apenas es el inicio, pero creo que puede ser cimentar sobre esto algo que sea de mucho beneficio para la sociedad. Y el tercero, encontrar la idea de hacer una zonificación en función de lo que tenemos, los daños, y que sirva de punta de lanza para ir verificando y seguir estudiando más cosas. Creo que sería. Es todo. Pero, es que ya, ellos son sus buenas. No, como sigo existiendo, realmente el trabajo de asociación como necesito al 100%, porque en los exámenes a veces pero lo quizás los niveles es complicado, y tal, es mucho. Yo para mí, pues más que preguntas en cómo, sí que, ¿cómo escribir? No es para complementarlo. Yo creo que los grandes retos que se tienen en cualquier término, ¿no? Sí, una tesis que aporte. Porque, pues, sinceramente, pues sí, se hace mucho investigación, pero si solamente se hace un trabajo en el escritorio,
Eso, pues, fue bueno en su momento, pero se queda. Sí, bueno. Y yo creo que con el objetivo de proponer modificaciones a los algo muy valioso, el tratar. Una de las grandes cosas que hace todo el mundo es que se hace sin aportar. Y lo digo por el caso del reloj. Uno lo critica, él dice que modificar. Bueno, ya es una cosa, sí, es muy interesante. Entonces, ya visualizo que ya hay una propuesta y quizás ya se logre. Ahora el reto está en ese sentido, ¿cuál es el siguiente paso? Esa sí se va a preguntar. ¿Cuál es el siguiente paso? Obviamente es que ya hemos planteado ciertas modificaciones. ¿No? Que eso sí es importante tenerlo. Entonces, lo que tenemos pensado es, obviamente, seguir cuestiones, corroborar cuestiones físicas, características del lugar. Creo que se tiene que técnico-político. Como vimos, la facultad reglamentaria es del municipio. Hemos estado haciendo algunos trabajos en técnica política con convenios con el municipio. Creo que el siguiente paso es que nosotros pudiéramos establecer ya una propuesta por escrito, ya en formato casi para transcribir y que el municipio lo pueda representar en un reglamento y acompañar hasta que se lograra autorizar por el cabildo y publicar en el periódico. Y es que precisamente ese tema es el más complejo, porque la parte técnica llega un momento en que ya se logró, se cumplió, pero después hay que comenzar los políticos. Y el problema no es convencer a estos políticos, sino como su periodo es muy corto, se empieza un trabajo inicial, llegan nuevos y en otra. Entonces, aquí quizás mi recomendación es que empezar a hablar inicial, porque ojalá podría ser es un proceso bastante lejos, pero ¿verdad? Entonces, para mí eso es un éxito, es precisamente la profesión común debería ser y que puede tener impacto en la profesión. Evidentemente, pues hay que mejorar algunas cosas, pero esas son las oportunidades que se logran también cuando se concluye una investigación. Se abren nuevas líneas de investigación, cosas que se hicieron, quizás se hicieron no del todo bien, son un motivo para saber con estudiantes futuros, porque también es una recomendación que se va a plantear estudiantes de licenciatura. Pues, eso también es muy bueno, ¿no? Entonces, para mí esos son los puntos importantes. Hay cosas que todavía hace falta trabajar en difundir. Hay que buscar cosas, ¿no? Pero el hecho de conocer las características del sismo y pensar o pretender que el daño está centrado en una característica del daño como se deteriora, sí, eso lo cierto. Porque las características de los sismos son prácticamente son del eje volcánico de todo, y no necesariamente porque los dan también las cosas que no ya los he comentado, ¿no? Pues, pero que también hay que tratar de explicarlos de cómo mejoramos todo eso. Para mí los daños siempre han sido observación. Eso, si no existe, pues todavía peor, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar. Yo vería, ¿no? De las cosas que vi en el sismo, que ocurre sobre todo fue que muchas construcciones se demolieron. Y yo no sé si realmente era necesario. Opinión sobre eso. Porque yo creo que se pudieron haber usado algunas. De hecho, los procesos, ahí están los planteamientos de reconocimiento, sí existen. ¿Por qué se murió mucho? Sí, igual lo hemos platicado, a lo mejor en lo local. Otra vez se combinaron factores.
lo tengo que decir así con todas sus palabras, el sismo nos rebasó, la sociedad, por lo menos de la zona sur, a los técnicos de la zona sur, y se hizo un caos dentro del caos, de la parte técnica también. Había viviendas que tenían los tres colores. Cuando pasaron a dictaminar, y pasaba alguien y le ponía verde, pasaba medianamente, alguien pasaba y le ponía amarillo, y alguien pasaba y le ponía, ¿no? Entonces, contó en el evento que organizó la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica en Huastepec, ¿se acuerdan? No era de los organizadores. Hubo un político que platicó la anécdota que vino gente de México a apoyar, pero venían a apoyar a Escombro. Y entonces, como ya había mucha gente haciéndolo, les dijeron, pues, ¿por qué no se van a dictaminar? Y ni siquiera tenían carrera de bachillerato en cuestión de construcción. Les pusieron un casco, un chaleco, y se fueron a dictaminar, y conforme veían los baños, era el color que ellos le ponían. Así de grave estuvo el caos, combinado con que no hubo de parte tal vez de la autoridad quien pusiera orden en ese sentido. Se generaron recursos para demoler, y creo que también se cayó en el asunto de la corrupción. Era negocio andar demoliendo construcciones. Entonces, lo viví yo, en familia prima, que quiero mucho, se llama. Me invitó a que yo le dictaminara su casa, y se la dictaminé, casi le escribí cómo la tenía que rehabilitar. Y mi sorpresa fue que a los 2 días que pasé ya la habían metido, porque llegó el funcionario y le dijo, ¿quieres que te demuelan? Ya viene la máquina, y si no dices, pues se van a ir y ya no. Entonces, creo que ese caos generó todavía más daño del que ya había tenido. Entonces, de ahí también la necesidad de empezar a generar algo técnico, algo que ayude, porque no podemos saber si va a volver a pasar un sismo. Bueno, y ya, ya. Esos últimos son. Y esa es una línea de investigación, planes de comunicación, planes de ciencia. Estamos pensando ahorita en una entonces yo también creo que todavía no hay que pensar. Entonces el siguiente sería si alguien de los pacientes quisiera hacer una pregunta, queda abierta. Aquí o están siguiéndolos por internet. Y por favor. Bueno, si quisiera, podría también escribirla. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, primero felicitar al ingeniero Sánchez. Tuve el gusto de conocerlo allá en la universidad, el medio clase. Y bueno, mi intervención es para hacer un comentario más que una pregunta. Me gustaría profundizar más en su tesis porque no se tocó mucho el tema de los periodos fundamentales, tanto del terreno como de las estructuras, pero no se tocó
a profundidad en esta presentación el tema de las aceleraciones. Considero que también es importante atacar ese tema, porque si bien se mostraron 3 espectros, terreno tipo 1, terreno tipo 2 y terreno tipo 3, los estudios de suelo que se vieron en la presentación arrojaron prácticamente terreno tipo 3, lo cual implica unas aceleraciones muy grandes también. Entonces, digo, a futuro, con las acciones que se pretenden tomar a raíz de este trabajo, yo creo que es importante hacer conciencia en los geotecnistas también, ¿no? Siempre he pensado que la estructura es un dúo, suelo y estructura, no se puede separar una cosa de la otra. Entonces, me ha tocado ver estudios de suelo que marcan terreno tipo 1 cuando vamos al terreno resulta que es pura arcilla, ¿no? Y si bien esto pues baja los costos, baja las aceleraciones, resulta muy peligroso a la hora de un sismo, porque justamente suceden este tipo de situaciones de amplificaciones de aceleraciones, ¿no? Entonces, digo, en el futuro quisiera leer tu tesis de lleno para entender a profundidad el tema que tocó el ingeniero Sánchez, pero sí hacerle este comentario, ¿no? No centrarnos en la estructura, no centrarnos en el espectro, sino empujar también a los geotecnistas a que zonifiquen bien el municipio y posteriormente el estado de Morelos. Muchísimas gracias, Adrián Flores. Sí, entendido. Adrián, quizá no hubo mucha claridad en cuanto a yo me imagino que hacía referencia a la parte del suelo. Sí, comento que se platicó de los periodos y su relación con el periodo de la estructura. Sin embargo, no se habló de la aceleración y es un tema importante porque del tipo de terreno depende la aceleración. No sé si ahí me alcanzaron a escuchar. Entonces, la intención es pues que este trabajo vaya más allá de la estructura, sino que también toque el tema del suelo, porque es bien importante. Sí, Adrián, gracias, ingeniero. Pues, con nosotros, sí, no está contemplado el tema de la aceleración, aunque por las mediciones que tenemos, por lo menos en la Zapata, creo que abraza un poco el dato que te da Prodicis. No incluyó el alcance de la tesis sistema, porque tenemos otras tesis de compañeros también que van a abordar. Esto es una continuidad. Y bueno, los datos que tenemos preferimos guardarlos para una segunda tesis que se va a presentar. Es por eso que preferimos no incluir. No sé si tenga alguien de los presentes que hayan formulado sus preguntas. No. Y si no, daremos por concluido la presentación y pasaríamos a salir para poder liberar muy bien,